Si mal no estoy, es la que permite, bueno, la que protege y permite el paso pues, por ejemplo, de alimentos La meiosis, teacher. o no permite el paso de cosas externas a la célula. Listo, ¿por qué las permite y por qué no las permite? O sea, ¿cuándo ocurrirían esos procesos? No, la meiosis es un proceso que tiene que ver directamente con los centrómeros y con los ácidos nucleicos. La meiosis es más el último proceso de separación y digamos que en la parte de la citocinesis es precisamente cuando se separa y cada célula forma o acaba de formar precisamente sus propios núcleos. Regula el transporte de sustancias, sí, muy bien. Entonces ahí estamos hablando de una regulación del transporte de sustancias y a través de esa regulación del transporte de sustancias, entonces voy a tener una membrana que tiene dos características. ¿Recuerdan cuáles son esas dos características? Yo se las di la clase el día que estuvimos hablando acerca de lípidos. ¿Listo? ¿Recuerdan cuál es la función? ¿Era cuando cede o cuando recibe, no era? ¿Algo así? Sí, pero tiene dos sustancias características que tienen dos funciones en términos bioquímicos. Listo, entonces para recordarlo así rápidamente, muchachos, estaríamos hablando de sustancias que son hidrofílicas y sustancias que son hidrofóbicas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir hidrofílico? Que le gusta ¿Que le gusta qué? el agua. Listo, e hidrofóbico, estaríamos hablando de qué en particular. Ni al agua, que no le gusta el agua. Entonces, cuando yo estoy hablando de sustancias hidrofílicas o sustancias hidrofóbicas, entonces estoy hablando algunas que tienen afinidad con el agua y otras que entonces presentan el proceso contrario de la afinidad, es decir, un rechazo frente al agua. ¿Por qué hace eso la célula? Porque la célula necesita mantener unas condiciones internas y necesita mantener un transporte activo, como lo estaba mencionando por ahí, Mónica, para que en la regulación de esas sustancias y el transporte de esas sustancias se mantenga un transporte activo, un transporte inactivo, una difusión, digamos, de las sustancias o una variación en términos de los líquidos que se están traspasando de una membrana hacia otra. Siempre es muy importante tener en cuenta, muchachos, que cuando se están presentando este tipo de características o se están presentando este tipo de situaciones en términos químicos y bioquímicos, siempre la célula internamente va a tratar de mantener un equilibrio. Y es precisamente con base en ese equilibrio que cuando nosotros estaríamos hablando de equilibrios, equilibrios en ciertos grupos o en ciertas sustancias, pues siempre vamos a mantener pues básicamente como las condiciones biológicas con las cuales se van a llegar a producir digamos, las variaciones en términos de las sustancias y las características de cada sustancia para mantener un sistema de nutrición adecuado y para mantener también una función biológica que sea acorde con las condiciones de cada uno de los procesos, ¿vale? Entonces, permítame un momentico, porque me voy a conectar desde otra sesión que ya les estaba compartiendo. Entonces, siempre va a ser muy importante para este tipo de procesos que la célula conserve unas características, dicho así, unas características estructurales en donde siempre se conserve un equilibrio dinámico entre el medio externo y el medio interno. Por eso es que se presentan problemas como, por ejemplo, cuando ustedes, y se los mencionaba a ustedes el periodo anterior, cuando hablábamos algo acerca que se conocía o se denominaba como la presión osmótica, y en la presión osmótica lo que definíamos precisamente era ese carácter de equilibrio que se presenta entre una sustancia y otra a través de procesos tan esenciales y procesos tan sencillos como el del transporte activo y el transporte pasivo de ciertas sustancias. Por eso es que pues en última se terminan arrugando los deditos de uno cuando uno permanece bastante tiempo en el agua. Entonces eso sería una forma de romper ese equilibrio y la ruptura de ese equilibrio. Yo leí por ahí que no era por eso. ¿Por qué era? Pues no me acuerdo específicamente, pero no era por ese proceso que usted acaba de decir, profe, sino que era por otra cosa. Según había leído, no sé si estoy mal. Yo me acuerdo de lo que ustedes vieron, posiblemente fue un video que yo también lo vi y casi levanta a todo el mundo en ese video.
que supuestamente es para prevenir el que de pronto uno entre en contacto con una superficie muy lisa y de pronto se vaya a resbalar. Exactamente, Es que era sí. más de un proceso físico, pero no, eso es pura carreta, porque igual usted teniendo los dedos lisos o no lisos, usted la principal parte del cuerpo que usted termina apoyando cuando usted está caminando son los talones, no es precisamente los dedos del pie. ¿Sí? El único dedo que proporciona equilibrio en el pie es el dedo pulgar. Pierda usted el dedo pulgar y posiblemente se le puede generar a largo plazo hasta una displasia de cadera, porque el dedo pulgar es muy, pero muy importante precisamente para el proceso de apoyo en el pie. Y el decir por lo menos que eso tiene una función que es más enfocada hacia los procesos físicos, pues digamos es irrelevante porque lo que le está señalizando usted es un proceso de deshidratación en términos biológicos. Si usted permanece mucho tiempo en el agua, pues lo que va a pasar es que se comienza a deshidratar porque hay un medio de difusión mucho más alto de sustancias o de solutos que lo que usted tiene a nivel celular, entonces la mayoría de agua tiende a desplazarse hacia donde haya mayor cantidad de minerales. Por eso es que el agua mineral, digamos el agua de una piscina que también podría considerarse de esta manera como una forma de agua mineral, también tiende a deshidratarlo usted y por eso es que se le van arrugando los deditos en términos biológicos, ¿vale? Pero no es porque tenga nada que ver con que usted vaya a generar una resistencia, porque si no, entonces, ahí en ese caso, después de bañarnos, seríamos como Spider-Man. Podríamos hasta trepar por los muros, por lo mismo arrugaditos que quedaban los dedos. ¿Listo? Entonces, eso sí les quiero hacer la claridad. Ese video está completamente errado. Y bueno, muchachos. Niños, se me quedaron mudos. Sí, señor, entendido. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a verificar entonces ese otro proceso y vamos a hablar un momentico de tomar una imagen. Voy a tomar esta imagen de esta célula, ¿vale? Para esta célula, pues básicamente nosotros vamos a tener un contraste y ese contraste que vamos a tener aquí, pues básicamente va a ser ¿cuál? Yo tengo una célula que está metida o está enmarcada dentro de un sistema que es el que recubre básicamente toda la membrana. Entonces la membrana, recordemos que es la que permite el transporte activo y el transporte pasivo de ciertos tipos de sustancias para que ingresen hacia la parte interna del citoplasma y de cada parte interna del citoplasma pues se dirija respectivamente a cada uno de los organelos que van a hacer o va a cumplir con sus respectivas funciones. O de la misma manera salga lo que nosotros consideraríamos también como desechos. Es decir que incluso el agua, también cuando ustedes realizan un proceso de respiración, el vapor de agua también es un producto de desecho de ciertos procesos metabólicos que ocurren también a nivel celular, ¿vale? Entonces, eso también hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta a la hora de realizar o a la hora de ver básicamente ese tipo de procesos bioquímicos que se van a presentar en términos biológicos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer de cuenta lo siguiente, miren, cada célula, tomar esta célula, y hay que decir que todo este espacio que ustedes ven blanco en esta imagen, básicamente ese espacio que estará ahí será todo el proceso de circulación de la sangre, es decir, cada célula va a estar nutrida por un sistema sanguíneo que la va a estar alimentando y a su vez también va a estar recogiendo los desechos que necesita o que elimina, perdón, la célula y que no necesita la célula para eliminarlos vía excretora, entiéndase por vía excretora por el sistema respiratorio, entiéndase por vía excretora sistema urinario, entiéndase por sistema excretor glándulas sudoríparas. Entonces, cualquier forma en donde usted esté eliminando las toxinas, pues básicamente va a ser parte también del sistema circulatorio, ¿vale? Entonces, como parte de este proceso, pues aquí lo que tengo que entender es que este medio que está de color blanco, pues va a ser básicamente un medio donde va a estar circulando constantemente sangre, es decir, que si lo pudiéramos pintar, incluso hasta lo podríamos pintar de color rojo. ¿Vamos? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, cuando yo consumo algún alimento, ¿qué nutrientes principalmente se están consumiendo?
¿Cuáles son los nutrientes, muchachos? Las proteínas, las vitaminas, todo eso. Proteínas, vitaminas, B6 del frutiño. El frutiño no tiene vitaminas, eso es una... no, yo no le... Mejor dicho, si ustedes en algo no tienen que... Si en algo no tienen que creer ustedes en la vida, es en la palabra de un político y en el frutiño. Es más... Yo le creo a Turizo, profe, yo le creo a Turizo. no le creo a frutiño. ¿Listo? Entonces, bueno, ya usted verá si le cree a Turizo o no le cree a Turizo. No sé, empezando, ¿quién es Turizo? Yo tampoco sé quién es un reggaetonero, según tengo entendido. Por eso Bueno, le creo a él. imagínese. Bueno, ahí sí ya no, pues, si me preguntan a mí de reggaetón, como que pierden el tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces póngale cuidado. En este transporte de células que se va a presentar en este proceso de difusión celular, pues básicamente lo que va a ingresar y lo que vamos a tocar en la temática del día de hoy es el carbohidrato del cual estaba hablando la compañera o el compañero. Ya les digo que persona fue la que me nombró los carbohidratos, que fue Isabela. ¿Vale? Entonces, Isabela menciona una palabra muy importante que en este caso pues van a ser los carbohidratos y los carbohidratos van a ser las sustancias que por excelencia van a tender a producir energía y que van a participar principalmente en el proceso de respiración. De ahí entonces la importancia de entender que los carbohidratos van a entrar dentro de un sistema biológico en algo que nosotros normalmente o convencionalmente conocemos como la glucosa y que va a realizar un proceso que se denomina como glucólisis. Entonces, para esto les voy a pedir el favor que tengan el módulo por ahí a la mano. Entonces, vayan recogiendo los módulos. ¿Listo? ¿Ya tienen su módulo a la mano? Bueno, pues. Entonces, con ese módulo van a tener ustedes bastantes cosas que sacar porque la información que está, pues es una información que va a ser muy relevante para el proceso que ustedes van a realizar. Yalef, si no tienes ¿por qué no tienes el módulo Yalef? ¿Qué pasó? No miras que lo dejaste en el colegio. Sí, creo que sí. Pues sí, ahí tengo el módulo, entonces pues en este caso te lo pasaría. Lo mismo que a Mauricio, pues tendrían que enviarme un correo a la institucional para que yo se los pueda enviar. ¿Vale? Y Mauricio, ¿por qué no lo tiene, Mauricio? Ah, ya lo encontró. Mentiras. Listo. Bueno, Mauricio, entonces, Ángel Santiago Valencia, ¿por qué no tienes el módulo? Bueno, listo, entonces, pues vamos a hacer una cosa. Entonces yo les dejo ahí como el módulo de bioquímica, se los voy a dejar a ustedes consignado y se los voy a dejar a ustedes ahí guardado en su plataforma Moodle para que aquel que no lo tenga, pues entonces me haga el favor y lo descargue, me lo pueden descargar en su celular. Cualquier cosita que pues ustedes tengan que consultar, pues ya por lo menos tengan el material, ¿vale? Pero ojo chicos, porque pues en esta situación, pues procuremos también andar pues, con el módulo, porque imagínense qué tal que yo les mandara hoy una actividad del módulo y ustedes no lo tuvieran. Entonces pilas con eso. Bueno, así tenga mucho texto. Entonces, así tenga mucho texto, hay que cargar con esa vaina para que no tengamos entonces inconveniente con eso. Bueno, niños, entonces, como les venía diciendo, entonces es muy importante en este caso que ustedes estén revisando, que ustedes estén verificando constantemente la información que se encuentra en su módulo respecto a la información que vamos a trabajar para la clase,
porque aquí vamos a empezar entonces con el proceso de identificación de la glucólisis, y para entender entonces ese proceso de la glucólisis es básicamente esencial entender que en ese proceso de transporte activo y transporte pasivo que tienen las células, pues básicamente lo que ocurre es que alrededor de esta membrana celular, que es la que estoy señalando aquí, alrededor de la membrana, me voy a encontrar con ese tipo de sustancias que van a permitir el ingreso de los carbohidratos al cuerpo. Yo les mencionaba a ustedes una hormona, y hablábamos de hecho de esa enfermedad el periodo inmediatamente anterior cuando hablábamos acerca de la diabetes. ¿Cuál es esa hormona de la que estamos hablando? ¿Cuál es la hormona de la que estamos hablando y que está relacionada con la diabetes? Sí, señor David, la insulina. Entonces resulta que la insulina es producida por las células beta del páncreas, y a la insulina se le conoce como la hormona de puerta o la hormona de entrada. ¿Por qué se le conoce como hormona de puerta o hormona de entrada? Vamos a hacer de cuenta que entonces esta membrana que está aquí, ella va a estar bloqueando a los carbohidratos también, ¿vale? Entonces los carbohidratos son hidrosolubles, por lo tanto ellos serían hidrofílicos, pero hay una parte de la membrana que es la parte hidrofóbica, es decir, los fosfolípidos, los que no van a permitir que el carbohidrato ingrese de manera directa. Para que pueda ingresar, ¿qué tiene que hacer? En todo este medio, que recordemos que este medio o esta parte blanca sería prácticamente el sistema circulatorio, la sangre que va a estar ahí. Básicamente, en esta parte lo que vamos a encontrar es esta membrana que va a tener una resistencia principalmente a esta parte que va a ser, que va a estar llena de carbohidratos. Cuando la insulina aparece, entonces la insulina lo que le va a decir a esta membrana va a ser, mire, señora célula, hay insulina, perdón, hay carbohidratos. Entonces, yo como insulina voy a golpear, y cuando está golpeando la insulina, entonces la membrana va a abrir un pequeño espacio, y a través de ese pequeño espacio se va a filtrar precisamente la glucosa para que la célula pueda realizar su proceso metabólico de respiración celular, pero también de producción de energía. No, David, la glucosa es una cosa, la insulina es otra. ¿Para qué me sirve la glucosa? Para producir energía y para producir el proceso de respiración celular. ¿Para qué me sirve la insulina? La insulina me sirve para que la célula reconozca que hay una señalización y que hay carbohidratos y que tiene que abrir su membrana para que permita ingresar ese carbohidrato. Es decir, la insulina es algo así como una membrana mensajera que va entregando célula por célula del cuerpo el pedido. ¿Cuál es el pedido? El pedido de la glucosa. El pedido es el carbohidrato. Ahora sí, Alejandro, ya más o menos entonces entiende la diferencia entre las dos. Listo. Entonces, pregunta Santiago, dice, si el alcohol se convierte en glucosa, ¿un diabético puede tomar alcohol? Bueno, entonces, aquí es muy importante tener en cuenta el tipo de alcohol que se va a consumir, ¿vale? Por ejemplo, ustedes saben que una cerveza tiene pues cualquier cantidad de sustancias, incluyendo la levadura, ¿sí? Y esa levadura pues lo que tiende a hacer es transformarse en glucosa. Entonces, como se transforma en glucosa, entonces produce mayor cantidad de azúcares en el cuerpo y en consecuencia pues la persona va a estar un poquito más expuesta a incrementar los niveles de azúcares en sangre. Pero cuando estoy hablando de alcoholes que son un poco más tratados, de bebidas alcohólicas que son un poquito más tratadas en términos de los alcoholes potables y que son más finos. Es decir, la diferencia entre una cerveza y entre una botella de whisky, pues ustedes saben que se perfectamente consigue un botellón de póker, un pokerón, llaman por ahí, mis investigadores me dicen que se llama así, yo por supuesto no sé cómo se llama, pero un dichoso pokerón vale más o menos unos, que creo que vale como 2.500 pesos, ¿vale? Eso vale un pokerón. Usted se toma un pokerón
Y pues listo. Ah, bueno, mire, ya le tiene más referencia al precio. Si ya dice vale 2.000, profesor. Entonces listo, voy a suponer lo que dice ya le vale 2.000. ¿Listo? En el Pokerón viene más o menos como que como medio litro de cerveza. ¿Cuánto viene en esa vaina? Yalef, ¿cuánto viene en eso? Eso listo, imagínense, viene 1 litro de cerveza. Entonces está diciendo Isabela. Ella pregunta, dice, 1 litro, ¿no? No sé, yo voy a suponer que es 1 litro. Listo. Si corresponde a 1 litro, 330 viene en una cerveza normal. ¿Listo? Pero si viene en 1 litro, pues por lo menos en este caso 330 mililitros de cerveza, pues obviamente estaríamos hablando de que la cantidad de cerveza pues es alta, o la cantidad de líquido es alto con respecto a lo que usted puede encontrar en una botella de whisky. Hagamos de cuenta que media botella de whisky tiene un valor, no sé, voy a decir el Buchanan's, que creo que es como el más comercial, no el Old John. El Old John no, esa vaina es adulterado. Pero una botella de Buchanan, media botella de Buchanan o la botellita que viene la mitad del tamaño, perfectamente en el mercado se puede conseguir en unos 75.000 pesos, creo yo. ¿Listo? Y esa botellita que viene 75, que vale 75.000 pesos, es a la que puede consumir un diabético porque tiene unos alcoholes y tiene unos azúcares que son no reductores. ¿Qué significa que no sean reductores? Que como no van a ser ellos, o como tienen esa característica de ser no reductores, pues ellos no se van a transformar en azúcares. Mientras que en el caso de los alcoholes reductores, ellos sí se transforman en azúcares e incrementan los niveles de azúcar en sangre. Esto ocurre principalmente en tragos como la cerveza, como el aguardiente, como el vino. Entonces, tragos que sean, digamos, de una menor denominación, pues van a tener ese tipo de connotaciones y van a presentar ese tipo de características. ¿Qué diferencia hay entre tomar el alcohol etílico y el guarito, como dice por ahí algún compañero? La diferencia que existe es que el alcohol etílico es un alcohol no potable. ¿Qué quiere decir no potable? A ese alcohol le adicionan o alcohol isopropílico o alcohol metílico para contaminarlo y que no se haga consumible para cualquier persona. Es que en un país como Colombia también la industria del alcohol está completamente monopolizada y como está tan monopolizada, entonces se genera un cerco alrededor de este tipo de industrias. Por eso es que ustedes ven principalmente que existen empresas como Licores de Cundinamarca, Licores de Antioquia, Licores del Llano, y en esos tipos de licores, pues lo que hacen ellos es producir por una parte. Ustedes se dieron cuenta que en la actual pandemia, lo que pasó con una empresa como Licores de Medellín fue que ellos suspendieron también toda una línea de producción para el alcohol y lo que comenzaron a sacar fue envasados de alcohol etílico para proporcionarle a la gente, pero se quedaron esperando lo del dichoso registro INVIMA, entonces ahí estuvieron parados por bastante tiempo con una cantidad de alcohol producido para atender la pandemia, pero que no lo quisieron comercializar, no lo pudieron comercializar más por, digámoslo así, por ineficiencia precisamente del INVIMA. Pero cuando yo hablo de alcohol etílico, el alcohol etílico es un alcohol contaminado que yo no lo puedo consumir porque está mezclado o con metanol o con alcohol isopropílico. Y cuando yo hablo de alcoholes, licores, estoy hablando de alcoholes potables, los cuales tienen un origen vegetal y que como parte de ese origen vegetal, entonces ellos lo que hacen es producirlo y envasarlo, embotellarlo y dejarlo añejar unos años para que ese proceso se pueda llevar a cabo y para que el proceso de producción sea un poquito más, no, mentira, sea mucho más sano para los seres humanos. ¿Listo? Espérenme ahí un momentico porque es que habían varios comentarios por ahí. Entonces ya, ¿cuál es la diferencia? El alcohol potable, sí, el alcohol potable es con el que se fabrican licores. ¿Qué otro comentario había por ahí? ¿Qué diferencia hay entre tomar alcohol etílico y el guarito? Ah, bueno, y finalmente pues usted toma alcohol no potable, lo más posible es que se quede ciego. Si toma alcohol potable, no se va a quedar ciego. ¿Listo? Los licores pues obviamente contienen ese alcohol potable. Sí, de hecho, por ahí creo que fue el año pasado, creo que fue a principio de este año,
en Cundinamarca unos chicos se quedaron ciegos precisamente por andar consumiendo su dichoso chamber. ¿Listo? Entonces, muy pero muy pilas con eso. Bueno, muchachos, les voy a pedir el favor de el manejo del chat. Ustedes ya saben. Ya saben, entonces porfa les pido moderación sobre el manejo del chat. Listo. Entonces, bueno, entonces lo más recomendable, y fíjense que a pesar de que suena un poquito paradójico, pero cuando una persona consume un alcohol que es no potable y que se tiende a quedar ciego, o que se da cuenta que está ciego, lo que tiene que hacer, mejor dicho, lo más rápido posible, es comprarse una botella de un licor de alta concentración que sea de marca. En este caso podrían comprar, no sé, vodka, o podrían comprar whisky, o podrían comprar tequila, y tomarse por lo menos unas dos o tres copas precisamente de ese alcohol que sí es potable, para que vaya removiendo esa película que se forma. ¿Listo? Esa película que se termina formando pues de alcohol. Santiago, sí, finalmente, fíjense que a pesar de que es una industria bastante monopolizada, si de pronto alguno de ustedes pues tiene de pronto un poquito digamos, tiene la plata para comprar los tanques, porque realmente es que los tanques son un poquito costosos, pero si los pueden comprar ustedes, que más o menos cada tanque vale 12 millones de pesos, y podrían comenzar a producir alcohol, y obviamente desde que ustedes tengan la característica o consigan los registros INVIMA, pues perfectamente ustedes podrían empezar a producir ese tipo de sustancias, y podrían empezar a iniciar su propio proceso. Pues básicamente eso fue lo que hizo esta gente de la BBC, que lo que ellos hicieron fue comprar unos tanques pues precisamente para empezar a producir cerveza, y ellos lo llevan ahí, y hay muchas empresas ahorita de cervezas artesanales, y esas dichosas cervezas artesanales, pues fíjense ustedes que están, también lo personal pues no me gustan, pero están empezando a asumir como un rol en la economía bastante complejo. Sí, porque pues están teniendo bastante demanda, y eso podría servir. No, realmente, digamos que en términos de los aceites, pues hay una serie de contraindicaciones, entonces digamos que para ese tipo de procesos no serían tan sanos, ¿vale? Entonces, eso para que más o menos entendamos cómo es que funcionan lo de los alcoholes y cómo es que funcionan este tipo de procesos biológicos a nivel corporal. El alcohol tiende a meterse más principalmente en la parte del sistema nervioso, es decir, tanto como entrar al citoplasma celular, no va a pasar, más lo que tiene que ver con el sistema neuronal, por decirlo así. Y entonces aquí pues lo que vamos a analizar, o lo que vamos a entender en términos biológicos, en términos bioquímicos, es que cuando yo voy a estar hablando de alcoholes, pues principalmente ellos tienden a interrumpir el proceso de sinapsis a través del potasio y la bomba de sodio que se encuentran en los axones de las neuronas. Pero cuando estoy hablando de carbohidratos, estos carbohidratos pues van a tener directamente relación con el soma o el cuerpo celular. Para este caso, pues cuando estaríamos hablando de este tipo de procesos, pues obviamente estaríamos hablando de los procesos energéticos que se dan a nivel interno a través de un proceso inicial que se conoce como la glucólisis. Los azúcares, por supuesto, pues ellos tienen una capacidad, y por eso era que les decía a ustedes que existían dos tipos de procesos, pero que nos íbamos a enfrascar principalmente en los seres humanos. Pues aquí en los seres humanos es donde estamos hablando de la producción de alcoholes, del consumo y de la ingesta de alcoholes, pero en el caso, por ejemplo, de los, ¿cómo es que se llama? En el caso particular de las, ¿cómo es que se llama? De las bacterias, ellas realizan producción de alcoholes a través de un proceso biológico, es decir, es básicamente lo que hacen, o un proceso que entienden muy bien ¿cómo es que se llama? Los indígenas del Cauca, del Bajo Cauca, quienes realizan el proceso de producción de chicha, y ellos lo que hacen es tomar y moler un poco de maíz
y toman una pequeña muestra y esa pequeña muestra la mastican ellos dentro de su boca y con las bacterias que tienen en la boca lo que posteriormente hacen es depositar esa muestra en un frasco, en una de esas vasijas que tienen ellos y lo que hacen es, a través de la producción bacteriana de alcoholes, lo que hacen es producir la chicha y aumentar las concentraciones de alcohol. Sí, la mayoría por lo menos de sustancias alcohólicas son derivadas simplemente de sustancias artesanales. Si ustedes se van, por ejemplo, para ¿cómo es que se llama? Se van para allí, para Granada, Cundinamarca, que queda ahí saliendo por la autopista sur. Hay unas partes en donde ustedes van a encontrar un licor que se conoce como el chirrinchi o chirrinche. Y eso es una cantidad de hierbas que tienen altos contenidos de glucosa, que las muelen, las dejan en un poquito de agua, las entierran entre una vasijita, y esa vaina lo que hacen es, mejor dicho, eso lo que hacen es formar un alcohol mucho más fuerte incluso que el mismo aguardiente o que el mismo vodka. Pero eso es una forma muy artesanal también que se utiliza aquí en Colombia. Así que esa es una característica primordial precisamente de nuestras prácticas también de producción de alcoholes, y la tenemos aquí en Colombia. Desde por sí en Rusia también tienen una especie de vodka que es artesanal, que es también producto de la forma convencional y natural en la que lo pueden hacer ellos, que no es muy diferente a la que utilizamos y practicamos aquí en Colombia, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta que este tipo de procesos biológicos de formación de alcoholes pues se dan principalmente a través de procesos de glucólisis, pero en poblaciones bacterianas. Pero como estamos aquí en la parte de los seres vivos y de los seres humanos, entonces vamos a realizar básicamente pues esta primera introducción a esto que tendría que ver principalmente con el proceso de glucólisis en los seres humanos. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos pues básicamente a ver este proceso, entonces vuelvo y les repito que es muy importante entender que esta membrana lo que va a hacer es, a través de la insulina, abrir una pequeña perforación para que ingrese el carbohidrato, y una vez ingresa el carbohidrato lo que va a hacer es empezar a realizar el proceso de glucólisis, que es un proceso inicial, espero que ya lo hayan ubicado en su módulo, el cual va a tener básicamente dos fases. ¿Cuáles son esas dos fases? La primera fase es de es de producción de algo que se conoce como el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, y en este primer proceso técnicamente lo que termina ocurriendo es que voy a tener es una forma de invertir energía, es decir, es como cuando usted va a montar una empresa. Se monta una empresa y lo que usted hace es meterle platica, como en el caso, por ejemplo, del tanque para la producción de alcohol. Usted compra su tanque de producción de alcohol y le metió 12 millones de pesos y usted espera que esa recuperación, esa producción a largo plazo, pues vaya a concluir con la ganancia de algo. Lo mismo tiene que hacer la célula. Lo que tiene que hacer la célula en este caso es tomar esta molécula que principalmente sería la glucosa, y básicamente con ella lo que va a desarrollar o lo que va a empezar a desarrollar es básicamente el siguiente proceso. Entonces, muy importante que ustedes tengan en cuenta que en este tipo de procesos siempre se van a tener básicamente las características estructurales de cada molécula, y que de acuerdo a las características estructurales de la molécula, pues vamos a partir principalmente con que el azúcar que principalmente nosotros consumimos como seres humanos, ¿sí? Estoy viendo muchas veces la palabra principalmente, es esta que nosotros consideramos o conocemos como la glucosa. Entonces, el iniciar con esta glucosa, pues básicamente lo que va a lograr es que el proceso bioquímico se realice a través de, o se denominará como glucólisis, porque la azúcar con la que mayor afinidad tenemos pues es precisamente esta, la glucosa. También tenemos que recordar que lo que habíamos visto a principio del periodo anterior era que básicamente las glucosas, ellas también van a tener una forma ciclada a la cual nosotros vamos a denominar como la glucopiranosa, y esta glucopiranosa pues es una forma de representación a través de la estructura de Howard respecto a la estructura de Fischer. Recordemos que la que se encuentra en la parte de arriba es la estructura de Fischer, que es la que se encuentra abierta, mientras que la que se encuentra en la parte de abajo es la que nosotros denominamos como la estructura ciclada o estructura de Howard. Recordemos que este tipo de sustancias presentan una reversibilidad, es decir, que la molécula se puede ciclar y se puede abrir y se puede ciclar, y esto es un proceso que va a estar realizando continuamente esta molécula, ¿vale?
Entonces, como aquí tenemos entonces en cuenta este tipo de características, entonces siempre voy a partir es principalmente de esta molécula, vuelvo y reitero que esta es la que nosotros convencionalmente denominamos como la glucosa, ¿vale? Entonces, glucosa para la alineada, glucopiranosa para la que está ciclada. ¿Está clara hasta ahí? ¿Está claro o no está claro? Listo. Listo. Entonces, de aquí vamos a pasar entonces a que esta estructura, es decir, una vez ingresa, o este azúcar, una vez ingresa al citoplasma, con lo que va a comenzar a jugar es con lo siguiente. Entonces, póngale mucho cuidado. Aquí lo que se va a presentar es una primera reacción, que es una reacción de orden irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que ella va a ir en un solo sentido. Para que usted me lo entienda, va a ir en un solo sentido y va a representar básicamente, o va a moverse básicamente por la siguiente característica, y espero que usted tenga muy claro lo que voy a describirle aquí. Aquí va a haber una enzima. ¿Listo? ¿Cómo se llama esa enzima? Esa enzima se llama tiene de nombre genérico, nombre general, una hexocinasa. ¿Listo? Hexocinasa. Pero como proviene de la glucosa, entonces el nombre general, el nombre específico para esa enzima, va a ser una glucosinasa. ¿Vale? Que usted me ponga en un ejercicio hexocinasa o glucosinasa cuando le esté preguntando por esto, ambas son igual de válido. Lo que pasa es que la hexocinasa es para decir que es una estructura de 6 carbonos, mientras que la glucosinasa va a decir que es para una estructura básicamente de un solo carbono. Perdón, específicamente de la glucosa, ¿vale? Además de esto, aquí me voy a encontrar básicamente con que voy a empezar a realizar un proceso, y ya les voy a pasar ahorita un video pues como para que ustedes vean el resumen de lo que vamos a ver. Pero aquí ustedes se van a encontrar técnicamente con lo siguiente. Nos van a encontrar que aquí en esta estructura ya está. Entonces, que esta estructura de aquí va a tener unas condiciones pero muy particulares. ¿Cuáles son esas condiciones? Aquí en esta flecha que se encuentra en la parte superior, esta que está entrando en la reacción, voy a tener algo que se denomina como el ATP. ¿Listo? ¿Qué es el ATP? El ATP es básicamente un nucleótido que depende principalmente o que deriva, en principio, de una de las bases nitrogenadas del ADN. Es decir, que aquí voy a tomar esto que se conoce como la adenina o el adenosín, y esta adenina que ustedes encuentran aquí, pues básicamente esta adenina, ustedes se la van a encontrar, perdón, aquí no es esta. Esta adenina que ustedes encuentran aquí, pues básicamente va a ser una estructura que parte básicamente de una fórmula química que está relacionada principalmente con ¿cómo es que se llama? Con un nucleótido, ¿sí? Como si perteneciera a una cadena del ADN. Lo que pasa es que esta adenín, que es la letra inicial de la A, va a estar o va a contener algo que se denominan como los grupos fosfato, y entonces aquí ustedes van a tener este grupo fosfato, que es el que ustedes van a ver que yo voy a pegar aquí. Entonces, esta primera molécula se va a llamar o se va a denominar como el ATP, porque básicamente ella lo que va a tener es 3 grupos fosfatos. Entonces se denomina como el adenosín o adenín trifosfato, porque miren que aquí tengo 1, 2 y 3 fosfatos. ¿Sí fue claro eso? Adenosín trifosfato o ATP. Entonces, esta es la fórmula general para el ATP. ¿Listo? De otro lado, el ADP, este es el que produce energía. El ADP va a ser una forma reducida de energía, es decir, es una forma en donde se desgastó energía, y en él voy a encontrar es el adenosín difosfato. O sea, quiere decir que aquí, a falta de 1, voy a tener básicamente 3 fosfatos. A falta de los 3,
aquí solamente voy a tener 2. Cuando yo tengo esta estructura, entonces lo más importante siempre es tener en cuenta que esta estructura que está aquí, que la voy a poner aquí por la parte superior, que es la que les voy a representar ahí. Entonces, esta será la fórmula del ATP que se estará ingresando en una reacción, mientras que esta, que es la que corresponde al ADP, pues será la otra forma de la reacción que estará ahí inmersa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que en esta reacción que ustedes están viendo aquí, ingresó ATP, pero lo que va a salir de esta misma ecuación va a ser el ADP. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a tener es ADP. Entonces, mientras que en una se estaba produciendo la energía, en la otra estaremos hablando que se desgastó la energía, ¿vale? Entonces ahí tengo las dos moléculas, ATP, la que tiene 3 fosfatos, y ADP, la que tiene 2 fosfatos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no, niños? Sí, señor. Listo. Entonces recordemos, ATP es producir energía. ATP es no producir energía, sino que por el contrario la tengo que desgastar o la tengo que consumir. ¿Qué viene entonces? Póngale cuidado. Esa estructura que está aquí se llama la glucosa, ¿vale? Voy a poner el nombre aquí por la parte de arriba. Esa de aquí será la glucosa. Cuando yo estoy hablando de esa glucosa, o de esa estructura particular que es la glucosa, ella habrá pasado a otra reacción. ¿Cuál es esa otra reacción? Esa otra reacción entonces será la siguiente. Aquí tendré prácticamente copiada la estructura de la glucosa. Ay, perdón. Tendré la estructura de la glucosa, pero ahora voy a tener entonces que un grupo fosfato, entonces fíjense ustedes aquí, que aquí que tenía 3 es porque uno de estos fosfatos vino y se pegó específicamente en esta molécula. O sea, es decir, que aquí lo que va a ocurrir automáticamente es lo siguiente. ¿Listo? Que ese fosfato que se desprendió de la molécula del ATP para dejarme el ADP, ahora va a venir y se va a venir a pegar acá. Y entonces, si aquí tenía la glucosa, ¿cómo suponen ustedes que se llamará esta molécula de acá? Si esta se llamaba glucosa. ¿Cómo suponen que se llamaría? Niños, Glucosa 6 fosfato. listo, muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de la glucosa 6-fosfato. ¿Te acuerdas por qué es glucosa 6-fosfato? Yo le puedo poner como 6P, pero también puedo escribir glucosa 6-fosfato. Entonces, cualquiera de los dos nombres es válido. ¿Listo? Glucosa 6-fosfato o glucosa 6P. Es exactamente lo mismo. Incluso en las abreviaturas, ustedes se pueden encontrar con la glu 6P. Y eso ya me está diciendo que es la misma glucosa 6-fosfato. ¿Vale? Entonces, eso para que tengan en cuenta los nombres. Ustedes los van a encontrar de diferentes formas y esta es una forma de representar los nombres. ¿Bien? ¿Bien o no bien? Profe, es que yo estoy acá leyendo el módulo y dice Sí. que esa es una reacción exergónica. ¿Qué es eso? Ya te digo. ¿Me recuerdas el término? ¿Reacción qué? Exergónica. Espérate, busco el término.
Bueno, espérame que se me quedó ahí atorado el computador. Ay, ahora. Espérame. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de energías exergónicas, estamos hablando de algo que se denomina como energía libre de Gibbs. ¿Qué significa la energía libre de Gibbs? En energía libre de Gibbs les estoy hablando de energías exergónicas, aquellas energías en las que para que se puedan dar, tengo que realizar inversiones de energía. ¿Cómo te lo explico entonces de esta manera? Volvamos al mismo tema de la empresa. Entonces, para que tú puedas activar algo, para que tú puedas activar el proceso metabólico que es correspondiente precisamente a este proceso de la glucólisis, tú tienes que primero proporcionarle a la molécula energía. Entonces, eso es lo que significa exergónico. Entonces, como tienes que proporcionarle primero a la molécula, primero le tienes que agregar, adicionar, suministrar energía. Entonces, aquí lo que quiere decir es que vamos a tomar esta molécula y esta molécula que está aquí, ella va a soltar una cantidad de energía para que esta molécula se pueda activar, ¿vale? Eso significa exergónica. Endorgónica, ¿qué significará entonces en este caso? Pues proceso contrario. En la exergónica, ustedes en vez de producir ATP, lo que hacen es producir ADP. Y en la endorgónica, lo que ustedes van a hacer, en vez de producir ADP, lo que ustedes van a producir es ATP, que va a ser una energía resultante funcional para el cuerpo. No sé si me entendiste de esa manera. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, básicamente eso, cuando ustedes se encuentren con una reacción, es que aquí nosotros hablamos de catabolismo y de anabolismo. Cuando hablamos de endorgónica y exorgónica, ahí tendríamos que hablar de algo que se denomina energía libre de Gibbs, pero pues ese tema todavía no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, póngale cuidado, listo. Aquí se produce entonces esta primera reacción. Para concluir entonces el día de hoy, pues que ustedes más o menos vayan realizando la lectura, entonces les voy a pasar en este momento un video que tiene que ver principalmente pues con el tema de la glucólisis, video que se los voy a enviar primero aquí por el chat, cosa que si de pronto pues como es que no alcanzamos de pronto a ver el video se corta o algo les pasa o de pronto tienen algún inconveniente, pues entonces ustedes lo podrán ver. Ustedes lo podrán ver allá desde sus casas, ¿vale? Básicamente este video es un resumen de lo que ustedes ya están viendo, se los acabo de dejar ahí en el chat y sin embargo se los voy a transmitir aquí por medio de la plataforma, ¿vale? Entonces permítanme ahí un momentico. Vamos a la pausa acá y cierro micrófono. Video tutorial en bioquímica. En esta oportunidad vamos a ver el tema de glucólisis. Los organismos biológicos requieren energía para sobrevivir. La glucólisis es una de las vías que las células utilizan para transformar azúcares como la glucosa en energía bioquímica en forma de ATP. En el citosol de la célula, la glucólisis convierte la glucosa en 2 moléculas de piruvato a través de una serie de 10 reacciones enzimáticas. Este proceso produce ATP y NADH que puede utilizarse posteriormente para producir más ATP para la célula. Revisemos cómo estas enzimas oxidan una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. En la primera reacción, la enzima quinasa, hexoquinasa, agrega un grupo fosfato a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato.
Esa es la primera reacción de consumo de energía y es de tipo irreversible. La segunda reacción es una enzima isomerasa que convierte la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato mediante un reordenamiento de los enlaces covalentes. La tercera reacción, otra enzima quinasa, fosfofructoquinasa, elimina un grupo fosfato del ATP y lo transfiere a la fructosa 6-fosfato para formar fructosa 1,6-bifosfato. Esta es la segunda reacción de consumo de energía y de igual manera es irreversible. En la cuarta reacción, una enzima de tipo liasa divide la fructosa 1,6-bifosfato de 6 carbonos en 2 azúcares de 3 carbonos, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxacetona fosfato, los cuales son isómeros. Y finalmente, en la quinta reacción, la dihidroxacetona fosfato se reorganiza mediante una enzima isomerasa para formar un segundo gliceraldehído 3-fosfato, es decir, 2 en total. En este punto de la glucólisis, la glucosa se ha metabolizado en 2 gliceraldehídos 3-fosfato y 2 ATPs consumidos. Entonces, hasta aquí es la fase de consumo de energía. Ahora revisemos las siguientes etapas de fase de producción de energía. En la sexta reacción, entonces, ambos gliceraldehídos 3-fosfato se oxidan a 1,3 bifosfoglicerato mediante una enzima deshidrogenasa. Este paso produce un NADH por cada gliceraldehído 3-fosfato oxidado para un total de 2 NADH. Estos NADH se usan luego para producir más ATP para la célula. En la séptima reacción, una enzima quinasa, la fosfogliceratoquinasa, transfiere un fosfato 1,3-bifosfoglicerato al ADP para formar ATP y 3-fosfoglicerato. Esta reacción es reversible aunque se forme ATP. En la octava reacción implica una reacción mediada por una mutasa, la fosfoglicerato mutasa, que mueve el fosfato en el tercer carbono de 3-fosfoglicerato a la segunda posición del carbono para formar 2-fosfoglicerato. Aquí vemos la reacción general. En la novena reacción, una enzima liasa, la de tipo enolasa, elimina, aquí vemos cómo elimina una molécula de agua del 2-fosfoglicerato para transformarse en fosfoenol piruvato. Recordemos que traemos 2 triosas, por lo tanto, se van a formar 2-fosfoenol piruvato. En la reacción final, una enzima quinasa, piruvatoquinasa, elimina el grupo fosfato de la fosfoenol piruvato y lo dona al ADP para formar ATP, al igual que la reacción 1 y 3, esta es de tipo irreversible y se forman 2 piruvatos. En este punto, entonces, se forman 2 moléculas de piruvato, 4 ATPs, 2 NADH por cada glucosa que se degrada en la glucólisis. Los piruvatos y los NADH podrían usarse en la respiración aeróbica para producir más energía para la célula. Entonces, aquí en esta presentación representamos a la glucólisis como un proceso cerrado, pero en las células los sustratos producidos por otras reacciones pueden entrar en la glucólisis en diferentes puntos. Por ejemplo, cuando un animal descompone glucógeno, se produce glucosa 6-fosfato y luego puede ingresar en la ruta de la glucólisis en el segundo paso. Es importante destacar que esto significa que se requiere menos ATP
para la ruta porque se omite el primer paso de consumo de ATP. Otros azúcares también pueden ingresar en diferentes puntos de la ruta de la glucólisis, pero cada uno entonces va a tener un efecto diferente en el número de ATP que lo podemos observar en la diapositiva. Esos ATPs son moléculas de energía importantes necesarios para muchas rutas bioquímicas y en última instancia para la vida misma. La glucólisis es una ruta súper importante que contribuye a la formación de 2 moléculas de ATP y estas rutas son esenciales para la supervivencia de los organismos biológicos. Gracias por ver el video. Listo, muchachos. Entonces, no sería nada más por el día de hoy. Y por favor, realicen la lectura para que podamos entonces la próxima clase realizar muy bien el proceso de este proceso de explicación de esta ruta, de pronto viéndolo ya desde la parte de las reacciones puntualmente. ¿Vale, chicos? Hasta luego, profe, que Dios lo bendiga. Que le vaya muy Igualmente, bien. muchachos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Profe, ¿qué páginas del libro hay que leer? ¿Cómo dices? ¿Qué páginas del libro hay que leer?